El gobierno ha filtrado imágenes de las requisas que se han hecho en el penal Barbadillo, específicamente a los expresidentes de la República como Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Y todo esto, al parecer, lo habría hecho para desviar la atención del escándalo, porque Perú 21 ya había informado de esta fiesta oculta del cumpleaños del del presidente ahora, del excongresista, porque hace 2 años se realizó esta fiesta. ¿Y quiénes asistieron a esta fiesta? No solamente fueron congresistas, ministros en ese entonces, sino también un detalle que nadie conocía: la señorita Isabel Cajo, ex trabajadora del Congreso, incluida en una investigación y muy cercana a la fallecida Andrea Vidal. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Diana González. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida a Perú 21. Mayra, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuál es la reacción que se tiene ante este tema? Bueno, en el Perú no pueden existir cárceles VIP ni una justicia selectiva. La ley es igual para todos. Y de hecho la seguridad ciudadana se tiene que liderar con decisión política, con coordinación real, con resultados medibles, no con puro show, que es lo que ha estado haciendo el presidente Geri desde el inicio. Y ojo, yo lo he dicho desde el inicio, cuando Geri tenía 60 puntos de aprobación, no 60 de desaprobación, que ahora es muy fácil golpearlo, ¿no? Fue muy difícil en ese momento decirlo públicamente. Yo venía luchando contra la minería ilegal y la verdad es que hubiera esperado un mínimo respaldo por parte del Ejecutivo, una posición firme que nunca hubo. Y hoy, a la luz de los hechos, entiendo por qué no se dio. Para usted, José Geri debería irse. Tenemos, por un lado, estas reuniones ocultas, falta de transparencia con empresarios chinos. Él orquestó un concierto en particular en el teatro, un concierto sinfónico para proveedores incluso del Estado. Se habla de estas visitas nocturnas de señoritas que luego lograron puestos en el Estado, y finalmente esta conexión con Isabel Cajo, que está involucrada en una investigación como la de Andrea Vidal también. Lo que ha realizado y las diferentes actividades que describe del presidente Geri son reprochables 100%. Es una actitud gravísima. Él es el primer mandatario, el primero en defender y respetar la institución de la presidencia de la República, y no hay la más mínima duda de que estos hechos sean sumamente graves. A mí particularmente, cuando veo esto me da muchísima cólera e indignación, porque por culpa de ese tipo de comportamientos que vienen desde la cabeza, desde la presidencia, la gente piensa que todos los políticos son iguales, y eso no es así. Yo lamento muchísimo que él, como joven, haya perdido una gran oportunidad de liderar el país y de demostrar que se puede realizar un trabajo firme. Tenía 2 tareas: la campaña, el proceso electoral y la seguridad ciudadana. Y lamentablemente no solo le ha fallado al Perú, le ha fallado a él mismo. Y es lamentable, es lamentable. Ahora, de cara a lo que vaya a suceder, nosotros como Avanza País hemos firmado ya el pedido del pleno extraordinario para que se pueda realizar antes de iniciar la legislatura. Lamentablemente esas firmas no avanzan y necesitamos 78 para poder convocar este pleno extraordinario. A mi parecer, creo que José Geri debería ser el primero en solicitar este pleno extraordinario y dar las explicaciones, no a los 129 congresistas, sino a la población. No es lo mismo asistir a una comisión que asistir al pleno del Congreso de la República. ¿Y por qué no avanzan estas firmas para usted? ¿Porque Renovación Popular o Fuerza Popular o APP no quieren? ¿O por qué? Bueno, sí, tenemos esta de pronto doble versión, que por un lado sí le solicitan a la bancada, pero por otro lado no obedecen a su líder presidencial en este caso. Yo te puedo hablar firmemente desde Avanza País. Todos los miembros hemos firmado este pedido, que una vez más yo me ratifico en la importancia de rendir cuentas, de transparentar nuestros actos, y así como firmamos la moción de vacancia de Pedro Castillo, hoy hemos firmado el adelanto de este pleno para que tanto en su momento Pedro Castillo como José Geri puedan rendir explicaciones a la población. José Geri ha dicho que no es Pedro Castillo, que no es un maestro, que es un abogado que sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede hacer. Lo cierto es que al final del día ha demostrado que nada de eso es cierto. Bueno, vamos a ver cómo van avanzando las firmas para este pleno extraordinario, donde el presidente, el mandatario, el que tiene que dar ejemplo en el país de la compostura, va a tener que dar cuenta sobre las
últimas acciones que se han visto desde Palacio de Gobierno. Pero ya cambiando de tema, el reinfo es una gran preocupación. Lo hemos visto no solamente en las listas de los candidatos que se van a presentar en estas elecciones del 2026, muchos con sentencias, otros con intereses particulares, especialmente en la minería. Y se amplió el reinfo hasta el 2026. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, fue una lucha muy dura. Realmente yo debo agradecer a toda mi bancada de Avanza País, que fuimos la única bancada que votó en bloque en contra de esta prórroga, y de hecho el texto era mucho peor, ¿no? En diferentes cuestiones previas que las hemos ganado por muy poco, ciertamente hemos eliminado el regreso de 50.000 mineros hoy ilegales, duela a quien le duela, son hoy mineros ilegales, y también el tema de las cláusulas del reinfo. El último texto que se aprobó fue la prórroga por 1 año, y el único candidato presidencial que se ha mostrado en contra de una nueva prórroga del reinfo es el general Williams, mi candidato presidencial por Avanza País. Yo creo que esas posturas firmes es las que necesitamos por parte de todos los candidatos. Aquí no se trata de derecha, izquierda, centro, es un tema país, y a mí sinceramente me hubiera gustado una mayor participación por parte de la derecha en un tema tan importante, que hemos visto que la izquierda se ha entregado totalmente. Nunca vi a estas personas que levantan la bandera de derechos humanos cuando hablamos de trata de personas, que levantan la bandera de medio ambiente cuando hablamos de contaminación del medio ambiente. Han tenido una posición muy cómoda, tal cual es el reinfo, una posición cómoda para la gente que puede transitar por todo el territorio nacional mostrándonos un reinfo y no le pasa absolutamente nada. Y eso también lo hemos visto desde los discursos que vienen del Ejecutivo, que han sido, como dicen criollamente, un poco tibios. Sí, un saludo a la bandera, realmente. Yo recuerdo cuando el Premier solicitó el voto de confianza, mi intervención fue específicamente: señor Premier, ¿cuál es su posición respecto a la prórroga del reinfo? En ese momento todavía estábamos debatiendo. Y acá hay un punto sumamente importante. A diferencia de Dina Boluarte, José Gerí sí tiene bancada en el Congreso, y si algo ha demostrado Somos Perú es que no está apto para liderar un nuevo ejecutivo, un nuevo gobierno, y creo que esto debería llamar muchísimo a la reflexión de a quién le entregamos nuestro voto, cuando Somos Perú ya nos ha demostrado que no se ha parado firme en contra de la minería ilegal. Tenían 3 votos dentro de la comisión, 3 votos que han apoyado la minería ilegal, 3 votos que han apoyado la prórroga del reinfo, y en el Ejecutivo tenían al presidente, nada más y nada menos que al presidente, y él optó por quedarse callado. Después ya de que finalmente se aprueba el texto en la comisión, sí es muy fácil salir a hablar y decir, bueno, vamos a presentar algunas observaciones, esto no se puede aprobar de esta manera, porque claro, el texto ya estaba aprobado, ¿no? Entonces él y su ministro de Energía y Minas han optado por ese camino fácil, tibio y nada firme. Ahora, nosotros en Perú 21 hemos dado cuenta en varios reportajes sobre Patás, sobre la minería ilegal, sobre esas falencias y que tiene la Policía Nacional, además para poder fiscalizar, pero también hemos dado cuenta de un nuevo Patás en Ancash. Ahí está el reportaje de Eduardo Quispe, donde se habla de secuestros, de organizaciones criminales. Estarían involucrados unas mafias que operan en ese lugar. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta el momento, para usted congresista, para que esto no se replique al interior del país como lo estamos viendo? Y es increíble lo que está haciendo, lo que está dejando de hacer el Ejecutivo. Te decía al inicio de esta entrevista qué importante es la decisión política. Ellos tienen los recursos de todos los peruanos, ellos hacen y deshacen con el dinero de todos los peruanos, y lo que hemos visto por parte del Ejecutivo es que el señor Premier no sabe ni siquiera el nombre del ministro de Energía y Minas, ¿no? Esto te dice muchísimo, porque después de más de 3 meses, lo mínimo que te aprendes es el nombre. A mí me queda clarísimo que no hay una comunicación fluida, no hay una comunicación directa. De hecho, cuando retrocediendo a este momento del debate sobre la prórroga del reinfo o no, en pasillos se escuchaba que efectivamente la orden de arriba era no pronunciarse sobre el reinfo, que el Congreso se mate. Total, él estaba en las manos del Congreso todavía en ese momento en la Comisión de Energía y Minas, liderada por, yo creo que el presidente en la sombra ha sido Roberto Sánchez, el que ha liderado finalmente el manejo de la Comisión de Energía y Minas, y esperar que el Congreso presente el texto para luego ellos salir muy dignos a decir esto sí, esto no, debemos observar por aquí y por allá. Entonces, este tipo de cosas realmente es acción inmediata
del presidente de la República y de su gabinete, del señor Premier y su gabinete. No se trata de estar pateando puertas que no se abren, no se trata de hacer show a las 4 de la mañana visitando un penal, cuando no tienen la suficiente capacidad e integridad de acabar definitivamente con el brazo que financia la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la criminalidad, estas organizaciones extorsionadores. Ese brazo financiero es la minería ilegal. Pero para eso no hay show. Para eso prefieren hacerse los muertitos, pasar la ola y esperar de pronto el siguiente gobierno. Y eso no es así. A mí la verdad me ha molestado muchísimo eso, porque ahora, todo esto yo te lo he dicho cuando José Gerí tenía 60 puntos de aprobación y era muy difícil salir públicamente a decir lo que estaba sucediendo cuando el señor tenía una aprobación que en años no habíamos visto de un presidente de la República. Ahora que tiene 60 puntos de desaprobación y que estamos en campaña, muchos se han subido al tren de Avanza País a criticar el modelo, cómo está llevando las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo sí quiero sentar aquí es que esta firmeza, esta dureza que hemos tenido siempre ha sido por parte de Avanza País y que hemos liderado esta lucha contra la minería ilegal. Nuevamente, el brazo que financia la delincuencia en el país. Y hablando de la minería ilegal, se habla también que desde el Congreso no se han apurado también con la ley MAPE. El Ejecutivo se comprometió a una ley MAPE, no se sabe cómo van avanzando las cosas, eso está en stand-by. Bueno, la ley MAPE fue otro debate difícil que lo que querían hacer hoy, por ejemplo, miembros de Somos Perú que presidían en ese momento la comisión, era un nuevo reinfo, un reinfo maquillado, un reinfo 2.0, abrir nuevamente las puertas a la ilegalidad. Claro, a los que ya tenían el reinfo suspendido. Y decir nuevamente, por si acaso, estos son los hermanos mineros informales, que al final del día son ilegales y no hay que tener miedo de decirlo, pero siempre se ha tratado de cubrir con un manto especial ilegalidad con informalidad y que están en un proceso de formalización. Hoy en el Perú los que están en un proceso de formalización son los poco más de 30.000 que continúan con esta prórroga de reinfo hasta diciembre del 2026. Y después de eso no sabemos qué va a pasar con un nuevo gobierno. En un eventual gobierno de José Williams es el único que ha dicho que él no va a entregar, no va a dar otra prórroga, sino hablar sí de un código minero. ¿De qué es la responsabilidad que no se haya hecho nada hasta el momento con el reinfo, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, por ejemplo? Bueno, esta última prórroga, realmente si nosotros vemos el debate de la prórroga, yo en uno de los últimos debates dentro de la comisión hago una cuestión previa para impedir el regreso de los 50.000 mineros ilegales que a como sea querían que regresen. Yo la verdad no entendí ese punto, porque si la preocupación de la prórroga la preocupación del reinfo era una prórroga por un año, no tenía sentido que agreguen sus disposiciones complementarias, como por ejemplo el regreso de estos 50.000. Ahí Somos Perú tenía 3 votos importantes que no ayudaron. Cuando hago la cuestión previa, yo sinceramente pensaba tener el apoyo de Renovación, pero para mí Renovación ha preferido el silencio, ha preferido el voto ámbar y no tomar una decisión firme en este tema. Hoy vemos que Avanza País es uno de los pocos o casi el único partido que no presenta gente involucrada o relacionada con el reinfo, a diferencia de otros partidos, ¿no? Entonces, sí te digo que ha sido más de un año de debates sumamente fuertes en los que los pueden revisar y pueden revisar la posición de diferentes partidos. No lo que les dicen ahora de cara a una campaña electoral porque el 12 tenemos que votar. No. Revisen quiénes han faltado, quiénes pedían licencia por salud, quiénes votaban ámbar, quiénes tienen problemas técnicos y no se conectaban y quiénes simplemente decidieron abandonar el país en un momento tan difícil cuando estábamos luchando contra la minería ilegal. Muchísimas gracias, congresista González, por estar con nosotros. Usted está candidateando a ser diputada por Avanza País, ahí lo tienen. Y pues bien, vamos a ver cómo toman el tema del reinfo los próximos elegidos en el 2026, un tema importante. Y en Perú 21 nosotros también hemos venido informando de qué partidos tienen en sus filas a quienes tienen interés